Muy buenos días, Iglesia Bíblica Bautista de Alto Hospicio. Estamos gozosos una vez más de estar en la casa del Señor, avanzando en esta maravillosa serie en el libro de Hebreos. Mientras hemos abarcado este tema tan profundo entre la identidad de Cristo, su funcionalidad, su propósito, la importancia de la salvación y de no descuidarlo y de invertir todo lo que nosotros necesitamos para avanzar en este comienzo de nuestra salvación, la Biblia en este libro, en el capítulo 11 de Hebreos, nos dirige luego a un punto sumamente importante que es el tema de la fe. Y esa empieza comenzando a ser nuestra responsabilidad dentro de lo que Cristo ya ha hecho, lo que Jehová ya predispuso y la obra que el Espíritu Santo está produciendo dentro de nosotros. Ahora cae en nuestra responsabilidad el tema de aquella fe que se ve en Hebreos 11. Luego con Hebreos 12 continuamos con lo que son los obstáculos que nosotros vamos a tener como creyentes para lograr aquella fe. Hablamos acerca de la desilusión, hablamos acerca de la disciplina, como no nos gusta tener una actitud positiva a la disciplina, el desánimo, entre otras cosas. Entonces, esos son elementos que nosotros debemos trabajar para poder avanzar. Ahora, en capítulo 13, llegamos a un punto donde vemos lo que se considera como una teología práctica. Y en la teología práctica vemos ahora, según estas verdades acerca de Dios, acerca de quién es la identidad de Jesús, su obra y todo lo que Él logró. Ahora, ¿qué significa a mí, el oyente, a mí, el creyente? ¿Qué debo yo hacer con estas verdades? Entonces, la semana pasada tocamos la importancia de lo que es el amor. Vimos el amor entre los hermanos, vimos el amor hospitalario hacia el extranjero y además vimos el amor hacia aquellos que dejaron un legado atrás, aquellos que estaban presos. Ahora vamos a continuar con Hebreos capítulo 13 y versículo 4. Pero antes de entrar específicamente en este texto, quiero comenzar con una ilustración, una historia verídica de algo que ocurrió ya años atrás, pero que no obstante realmente refleja muchas veces la actitud que nosotros tenemos según el punto que vamos a tocar el día de hoy. Ahora, originalmente el tema iba a ser dos temas separados, iba a desarrollarlo la primera parte en uno y después el otro, pero después de tanta materia acerca del tema, se me acabó realmente el espacio para el segundo punto. Entonces solamente vamos a concentrarnos en un versículo, lo cual es sumamente importante para nosotros, para nuestra cultura el día de hoy y además según los ojos de Dios. Ahora, antes de revelar cuál va a ser el tema de esta mañana, déjame comenzar con lo que era la introducción o la ilustración que quería compartir. Y era acerca del dueño de una compañía llamada Johnson & Johnson. Ya muchos conocen la compañía a través de los jabones para bebé, el champú para bebé y productos de esa índole. Ahora, aunque sea una compañía y un producto dirigido a infantes y a bebés y a niños y a otras personas iguales, el dueño de aquella compañía realmente no refleja tal cariño con sus trabajadores. Incluso se conocía que el dueño de Johnson & Johnson era una persona bastante reacia, una persona bastante dura, bastante fuerte, pesada. Y él tenía la costumbre de ir a aparecerse en las diferentes fábricas donde se hacía el producto, con la intención de ver cómo estaban trabajando, si estaban siguiendo normativas o no. Y era bastante pesado. Entonces, le llegó el dato a un gerente de una de estas empresas de que el jefe o el dueño ya iba a llegar y tenía 30 minutos para realmente ordenar la casa, arreglar la empresa antes de poder enfrentarse con este dueño al cual todos temían. Entonces él salió a la planta y encontró muchos papeles botados, muchas cajas de cartón botadas, un desastre por todas partes. Entonces llamó a todos sus trabajadores y dijeron: ya en los próximos 20 minutos lo que van a hacer es tomar todo lo que está acá abajo y lo van a llevar al techo y lo van a dejar todo lo más pronto posible para mantener limpio el área de trabajo, y así el dueño va a llegar bastante feliz. Bueno, entonces todos los trabajadores llevaron los papeles, la basura, los escombros, todo lo botaron arriba. Ahora, cuando llegó finalmente el dueño, las primeras palabras que salieron de la boca del dueño fue: ¿y quién fue el inteligente? Lo vamos a dejar ahí por el asunto de que somos creyentes, no vamos a ocupar ningún tipo de palabra obscena o vulgares,
Pero dice, ¿quién fue el inteligente quien dejó toda la basura en el techo? El papel, las cajas, los escombros y todo. Ahora, lo que había pasado, este gerente que estaba tratando de organizar aquella planta, pensó que podría limpiar el problema o esconder el problema y no ser pillado al tirarlo en un lugar donde nadie iba a observar. El problema fue que el que le dio el dato de que venía el jefe o el dueño, se le olvidó dar el dato que el dueño estaba viniendo en su helicóptero. Entonces lo primero que vio fue toda aquella mugre. Ahora, cuento esto porque vivimos en una cultura, vivimos en una vida, vivimos en un cristianismo muchas veces, lamentablemente, donde pensamos poder vivir una doble vida y pensar que eso no nos va a afectar, pensar que no nos va a caer una retribución por ello. Ahora, en Hebreos capítulo 13, versículo 4, y el tema del día de hoy va a ser la importancia de la pureza dentro del matrimonio. Dice así, honroso sea en todos, ya en todos los creyentes, el matrimonio y el lecho o la cama sin mancilla o sin contaminación. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ahora, hay algunas denominaciones, hay algunas sectas que tienen la tendencia de desequilibrar realmente el espectro de lo que son pecados, donde pecado de adulterio y fornicación conlleva a que una persona pierda su salvación. Ahora, como Cristo, y lo hemos visto en todo el libro de Hebreos, menciona que la salvación no es por mérito humano, no es por obras de justicia que hemos hecho, no es porque nosotros podamos llegar a la presencia de Dios, sino la misericordia de Cristo, ya hemos sido lavados y la salvación no se pierde. No obstante, eso no nos da el derecho de ir y hacer lo que queramos. ¿Por qué? Porque van a venir consecuencias. Van a venir consecuencias a mi vida personal, va a llegar consecuencias entre mi relación con Dios, va a llegar consecuencias a mis hijos, a mis hijas, a mis parientes y el impacto que quiero hacer o queremos hacer en el ministerio. Entonces, por eso, el día de hoy me gustaría concentrarme en cómo poder tener un matrimonio puro. Ahora, la Biblia no nos enseña que hay matrimonios perfectos. La vida nos enseña de que no hay matrimonios perfectos. Pero según la base bíblica, cuando puesta en práctica, nos va a poder conllevar a poder ser exitoso en honrar a Dios en nuestras vidas matrimoniales. Entonces, el primer punto, vamos a hablar de 4 opciones importantes para que un matrimonio sea feliz. Porque un matrimonio feliz conlleva a un matrimonio puro. Un matrimonio infeliz va a tener la potencialidad o la posibilidad latente de que pueda haber daño. Entonces, ¿ya? ¿Cómo tener un matrimonio feliz? ¿Ya? Vamos a comenzar con 4 diferentes acciones que yo creo son importantísimos si es que vamos a poder tener un matrimonio feliz. Entonces, la primera acción es invertir. Invertir. Todo lo que es importante en esta vida es digno de inversión. El tema de inversión, hay 2 verdades que aplicar. Está el tema de prioridades y está el tema de tiempo. Cuando viene el tema de prioridad, tienes que hacerte la pregunta en este momento. ¿Quién es tu mejor amigo o tu mejor amiga? ¿Ya? Entonces, a los que están sentados en este momento en el auditorio, ahí en la congregación y están escuchando el mensaje, quiero en este momento que se sienten y piensen, ya, ¿quién es mi mejor amigo? ¿Quién es mi mejor amiga? Si en tu mente tuviste que pensar y decir, ¿quién verdaderamente es mi amigo o mi amiga? O llegando alguien a tu mente que no es tu cónyuge, aquí hay un problema. Aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque si hay alguien que es más cercano a ti, alguien que es más importante, alguien a quien amas tú más que a tu propio esposo o esposa, aquí vamos a tener un problema de prioridades, ¿ya? Esto no significa que no vas a tener conflictos con tu pareja, ¿ya?
Hay diferencias que yo a veces puedo tener con Carla y hay diferencias que Carla puede tener conmigo. Hay diferencias que yo vi que tenía mi padre con mi madre y así todos los matrimonios que yo he visto, he presenciado, he conocido, se conocen por todas partes. Siempre van a haber diferencias de opiniones. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y siendo seres humanos cada uno tiene una opinión. Mi padre cuando me casé con Carla me dijo, el matrimonio es como la junta de dos ríos, ¿ya? Que cuando se juntan al principio va a ser bien turbulento, va a ser bien caudaloso. ¿Por qué? Porque tienes dos masas de aguas que están viniendo, que están tratando de tomar precedencia, poder, estructura o lo que sea. Pero una vez que ya se han unido, van a ser de mayor fuerza y va a ser de mayor armonía. Entonces, de la misma manera, cuando me refiero a mejor amigo o amiga, no significa que no vas a tener conflicto. Incluso con con tus amigos más cercanos, lo más probable es que ya has tenido conflicto en el pasado o diferencia de opinión. Pero acá lo que me refiero es lo siguiente. Si hay alguien en tu vida quien es más importante que tu esposo o tu esposa, aquí hay un gran problema. Después de Dios, Dios siendo número uno, tu esposo o tu esposa deberían ser tu primera o tu segunda prioridad. Después tus hijos y después el resto de todo lo que viene después. Pero hay gente quien tiene un mejor amigo o amiga y esto es aún peor cuando tu amistad es del mismo sexo o mismo género que tu cónyuge, ¿ya? Entonces si tú eres hombre y tu mejor amiga es alguien que no es tu esposa, aquí hay grandes problemas. Yo tengo una tendencia cuando visito diferentes lados y trato de demostrar simpatía y conversar con personas y hacerme amistad, tengo una tendencia de a veces meter la pata, ¿ya? ¿Y cómo meto la pata? Cuando hago preguntas que no debería asumir que son la respuesta que pienso que son. Me acuerdo una vez estaba visitando una iglesia y estaba hablando y esto pasó como unos 6 años atrás, con la hija del pastor, que tenía tal vez 10 o 15 años más que yo. Y la vi bien cercana con otro hombre y estábamos conversando los tres y bueno, una cosa llevó a la otra y le hice la pregunta, ¿entonces ustedes están juntos? Y se miraron el uno al otro y decían, no, ¿por qué pensarías eso? Y ahí me sentí así de pequeño, pero después que me dijo, no sé por qué todos piensan lo mismo, hemos sido mejores amigos desde la infancia y seguimos siendo mejores amigos el día de hoy, pero estamos casados con diferentes personas. Y yo en mi mente no le quise decir porque no me correspondía. En mi mente decía, esto puede explotar en tu cara. Sea el esposo de ella o la esposa de él, o entre ellos tener algún tipo de sentimiento, estas cosas no son sabias. Y por eso me refiero, si tú vas a tener un matrimonio donde tu esposa o tu esposo van a ser felices, van a tener que invertir. Y para poder invertir, esto significa el tema de prioridad. Entonces, prioridad significa poniendo primero, ya, valga la redundancia. Ahora, en Génesis 2:24, cuando Dios diseñó el matrimonio, cuando Dios diseñó la familia, cuando Dios hizo a Adán y a Eva y empezó a darle la estructura de cómo va a funcionar, no según el principio cultural, no según el principio social, o lo que yo me crié, o lo que me dice mi grupo, o lo que dice mi amistad, o lo que dice la televisión, o lo que dice el colegio, el gobierno, o cualquiera que esté hablando, sino lo que dice la palabra de Dios es el hombre, así, a Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿ya? Y hago énfasis, su madre, ¿ya? Ahí me he topado con muchos casos donde hay muchos hombres que son bien aferrados a sus madres, ¿ya? Tienen un caso agudo de mamitis, ¿ya? Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Me acuerdo de una hermana de una iglesia que ya no existe, que hablaba acerca de cuando su hijo se creciera y una vez que se casare, esa mujer decía, yo siempre seré la mujer número 1 sobre él. Él me va a elegir a mí por encima de su esposa. Ahora, yo entiendo ese nivel de ternura porque a veces yo siento lo mismo con mis hijas, porque yo invierto tanto. Yo les cambié los pañales, yo las crié, yo las alimenté, yo estuve ahí. Entonces yo tengo algún que decir porque yo he invertido mucho más que cualquier otro sinvergüenza que me van a robar a mis hijas. Pero la realidad es eso sano,
en un matrimonio, según las perspectivas acerca de Dios, es la unión viene como prioridad. Eso no significa que no vamos a escuchar los consejos y la sabiduría de otros que son mayores que nosotros, pero a la larga la última decisión se toma para la unificación del matrimonio, no para la restauración de la familia previa. Y yo sé que muchas mujeres pueden pasar por el síndrome de nido vacío, o yo voy a pasar por el síndrome de nido vacío, y tal vez me encuentre un hipócrita de aquí a 15, 20 años si es que mis hijas se casan. Y bueno, ese es un tema completamente aparte. Pero volviendo al tema acá, ¿cómo afecta esto al matrimonio? ¿Ya? Prioridad necesita tiempo. ¿Ya? Y yo me he encontrado bastante culpable muchas veces de este principio acerca del tiempo. Porque siempre tenemos la tendencia de querer aplazar, tener momentos especiales o de diversión, lo que sea, porque estamos concentrados en urgencia más grande. Pero mientras más se aplaza, se aplaza, se aplaza, se aplaza, se aplaza, conlleva a que esa chispa, ese fuego empieza a apagarse, apagarse, apagarse. Cantares 8:7 dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Y acá está escribiendo el autor en ese auge, se podría decir, en ese estado de enamoramiento donde todo es color de rosa y todos están dispuestos a morir por su amor y tienen toda esta fantasía de lo que es el amor porque sienten, ¿ya? Pero muchos de nosotros se nos ha apagado tal vez, o hay muchos matrimonios afuera que se han apagado ese fervor de su amor matrimonial. Entonces se están viviendo en tiempos fríos. Entonces, si es que nosotros queremos tener un matrimonio santo y puro ante Dios, significa darle la prioridad y la calidad que ésta merece. Y esto significa tiempo. Ahora, el segundo punto para tener un matrimonio, la segunda acción que queremos hablar esta mañana, para que nuestros matrimonios pudieran florecer y así ser buenos matrimonios que conlleven a pureza, tiene que ver con el tema de perdonar. Perdonar. Ahora, este es un punto muy importante. Uno de los daños más grandes en el matrimonio está relacionado con el rencor. ¿Cómo afecta rencor en el matrimonio? Y yo te hago la pregunta, ¿alguna vez has estado enojado o enojada con tu pareja por un día, 2 días, 5 días? ¿Hay algo en tu matrimonio el día de hoy que te ha costado o no has soltado todavía porque te ha hecho daño? Tú podrías decir, ¿acaso no es su culpa? ¿No se lo merece? ¿Debió haberlo pensado primero antes de haber actuado de tal manera, de olvidarse del día de aniversario a cometer cosas que podrían hacer mucho daño emocional, espiritual en la vida de un cónyuge? Pero la realidad de todo esto es, si aunque tengas el derecho de estar enojado, tienes que medir las consecuencias de aquel rencor. Tienes que medir las consecuencias de ese rencor. A mí me ha tocado realmente aconsejar diferentes tipos de parejas que han estado en momentos difíciles y han surgido, y he lidiado con parejas que no estaban en casos tan difíciles y que no han surgido. Yo solamente puedo dar información, pero las acciones de cada persona las tratamos cada uno. Yo no puedo mágicamente tirar una varita mágica y cambiar a las personas, si es que ese es tu pensar acerca de lo que significa una consejería matrimonial. Pero el daño del rencor en un matrimonio, y ahí esta es la segunda acción de perdonar, es que este rencor conlleva a un envenenamiento. Y ocurre un envenenamiento hacia tu cónyuge. Y tú podrías decir, pero ¿acaso yo no soy víctima de lo que ocurrió? Sí, puedes ser víctima. Pero si es que tú retienes esa raíz de amargura, ese rencor, lo que estás envenenando no solamente estás tratando de hacerle sentir mal, pero a la larga estás destruyendo el matrimonio. ¿Por qué? Porque si lo piensas, ¿ya? Cuando uno te hace daño y uno hace daño de vuelta para que esta persona aprenda la lección, a largo plazo, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres que esa persona se quede contigo? ¿O quieres que esa persona se sufra y se vaya lejos de ti?
Y yo hago la pregunta porque cada persona es diferente. Hay algunos que en su rencor están dispuestos hasta destruir a otra persona porque le hicieron daño. Ahora, eso no es sano y tampoco es bíblico. La Biblia habla acerca de perdonar, ¿ya? Ahora, no cada caso de perdón conlleva a una restauración de la relación como antes, pero no significa que yo estoy tratando de vengarme. ¿Por qué? Porque de la misma manera que yo juzgo al resto, Dios tiene el derecho de juzgarnos a nosotros. Y si nosotros queremos lo que es la bendición de Dios, la misericordia de Dios, yo debo sembrar lo que quiero cosechar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente quiere hacer dañar a la otra persona para que aprenda su lección y así me quieran tener más. Pero aquellas personas que guardan ese rencor y guardan ese rencor y guardan ese rencor, lo que terminan haciendo es envenenando a la pareja que está contigo al punto donde esa persona ya no quiere estar contigo muchas veces. Y yo hago la pregunta, y es una pregunta sincera. ¿Quieres que tu esposo, quieres que tu esposa esté contigo porque está obligado? ¿O quieres que tu esposo o tu esposa esté contigo porque aquella persona quiere? Y yo hago la pregunta esta mañana, porque yo sé que más de uno de los que están aquí presentes tal vez están viviendo una vida de amargura según algo que pasó en el pasado y no lo han soltado. Y la pregunta es, ¿quieres que aquella pareja tuya, quieres que esté contigo por las malas o quieres que esté porque te quiera? Y la respuesta es bastante obvia. Ahora, emocionalmente no lo podemos lograr inmediatamente, pero la respuesta es obvia, nosotros queremos que esté con nosotros. Ahora, ¿va a querer estar contigo si tú recalcas cada vez ese error y ese error y ese error y ese error? ¿Ya? No. Mucha gente lo que pasa con eso, o es se van, cometen una infidelidad, o se mantienen como una manzana podrida dentro de la casa. Y en ninguno de esos tres casos tú terminas siendo gozosa o gozoso. Entonces hay que nosotros recapacitar nuestra estrategia y debemos abandonar aquel rencor, restaurarlo si es que vamos a mantenernos juntos. ¿Ya? Además que el rencor envenena a la otra persona de querer estar contigo, el rencor tuyo también te envenena a ti mismo en tu relación, donde te roba de tener ese nivel máximo de matrimonio. ¿Por qué? Porque no estás dispuesto, no estás dispuesta de poner 100% de tu parte poniéndolo en el plato de la relación. Ahora, para que un matrimonio funcione, toman dos personas. No puede haber un matrimonio que sea eficaz, ferviente, amoroso y que se acompañe si solamente uno está dando. Y eso es más que obvio. Y tú no puedes obligar a la otra persona. ¿Ya? Entonces, si estás en el matrimonio y la otra persona no está dando, la Biblia dice, sigue fiel a Dios, hazlo por Dios, y sabes que Dios te va a dar la recompensa. De una manera u otra, Dios te va a bendecir. ¿Ya? Pero la realidad es que toma dos personas para que esto funcione. Y si tú no estás poniendo 100% de tu parte, esa relación no va a funcionar. Porque tú no puedes dar 50% y esperar que tu pareja dé 150% para compensarlo. Tiene que ser 100 y 100. Y en el momento que no se estén dando 100% los dos mutuamente, no se va a llegar a esa máxima expresión de fervor y amor en matrimonio. Lo cual abre puertas de peligro para que ocurran casos de infidelidad. Entonces, este tema de rencor para ti, tú tienes que soltarlo y lo tienes que soltar por ti. Ahora, yo le hago esta pregunta en esta mañana. ¿Tú quieres lograr algo en la vida, sí o no? ¿Quieres lograr cosas grandes, cosas medias o cosas pequeñas? Hay algunos, ya, que según la Biblia, en el libro de Proverbios son flojos, ya, no quieren lograr nada, quieren hacer lo mínimo en la vida y tener el mayor beneficio. Pero la realidad es la contraria. Si tú quieres lograr cosas grandes en la vida, va a significar gran esfuerzo. Y cosas que se veían tan simples en el pasado para uno, cuando uno lo empieza a vivir, ya no son tan simples como solían verse. Por ejemplo, el día de hoy, yo tengo una esposa y tengo 3 hijas. Cuando yo era soltero, pensaba que la vida casada y la vida de ser padre iba a ser bastante fácil, color de rosa. Porque decía, ¿qué tanto va a ser si son bebés? ¿Ya? Un matrimonio debe ser igual que un pololeo. Entonces, ¿qué mejor que si me gusta pasar 1 hora con mi polola, acaso no va a ser mejor pasar 24 horas al día con tu esposa?
Y la realidad es que toma más esfuerzo que lo que uno pensaba al principio. Uno pensaba que un bebé es pequeño, entonces las responsabilidades son pequeñas, pero es lo contrario, los bebés son pequeños, tienen grandes responsabilidades, después crecen y son responsabilidades más grandes. Y lo que parecía tan simple antes, tiene tanto, mucho mayor peso y trabajo. Entonces, la responsabilidad, los beneficios de esta vida, de ser padre y esposo, tienen responsabilidades aún mucho más grandes. Tomamos el caso, yo veía antes empezar una iglesia como una obra fácil, que más fácil que predicar, es fácil visitar, es fácil esto aquí y allá, pero la realidad es que cuando uno ya empieza a tener que lidiar con problemas, lidiar con divisiones, lidiar con sentimientos y emociones, planificaciones, cansancio, agotamiento y un sinfín de diferentes cosas, lo que se ve como una iglesia tan pequeña y tan fácil, toma doble o triple la cantidad de esfuerzo para mantener algo así. Y si queremos crecer va a tomar aún más esfuerzo, más inteligencia, más dedicación. También en el caso mío de tener que representar en diferentes iglesias, ya para poder ir como misionero a Chile, dice, qué tan fácil es ir a una iglesia que iba allá, pero se acumulan las horas de viaje, las horas sin dormir, las llamadas telefónicas, los emails, ¿ya? Las prédicas que se hacen, viajar por todas partes, el cansancio, el calor, el frío, y todas esas cosas, lo que parece algo tan simple y tan bonito, termina siendo trabajo. Ahora, pone toda esa ecuación, ¿ya? Y esa es mi realidad, pero ahora tomamos tu realidad, ¿ya? Tal vez eres padre o madre, tal vez eres esposo o esposa, tal vez tienes trabajo, tal vez tienes estudios, tienes responsabilidad. Entonces, se te acumulan todas estas cosas y Dios dice, tú puedes ahora más. Y la pregunta es, ¿quieres tú lograr más cosas en la vida? Y yo creo que la respuesta debería ser sí. Entonces, digamos, con todo este peso de cosas que estás acarreando, añadir a eso rencor te va a limitar, te va a impedir, te va a estorbar, te va a dañar el progreso. Si ya tu vida está llena, vas a tener tiempo para poder pensar en que aquella persona me miró feo, que esta persona no me habló, que no me llamó para mi cumpleaños, que cómo se le ocurre, que ella es más bonita o él es más carismático, lo que sea, y nos agobiamos ya teniendo nuestros brazos llenos de cosas que llevar en nuestra vida a través del poder y la gracia de Cristo, y añadimos sobre eso nuestra kilos, ya piedras como si se pusieran en nuestra mochila, de carga de resentimiento. Y lo que va a pasar es que no vamos a poder abarcar más cosas, sino nos vamos a estancar. Y eso es lo que pasa muchas veces en el matrimonio, donde nos estancamos en nuestro matrimonio porque no hemos aprendido, y es más fácil dicho que hecho, pero no hemos aprendido a perdonar, a soltar y avanzar. Entonces, para progresar, acción número 1, ¿ya? Invertir. Acción número 2, rencor. Acción número 3, comunicación, ¿ya? ¿Es comunicación importante? Absolutamente, ¿ya? Si tú no puedes comunicarte en el matrimonio, te estás yendo en una mala dirección donde algo tarde o temprano va a estallar. De la misma manera que nosotros dependemos en los sensores de nuestros vehículos para mencionar que hay problemas en el motor, que las puertas pueden estar abiertas, que la benzina está abajo o que la temperatura está subiendo, el fracaso de aquella comunicación del estado del motor o de la parte mecánica hacia el conductor puede conllevar a grandes destrozos. Y de la misma manera, ausencia de comunicación en el matrimonio va a conllevar a que algo pueda estallar. Entonces, ¿qué son las cosas que debemos comunicar? ¿Ya? Yo diría, hay dos cosas predominantes que hay que comunicar. Número 1, hay que aprender a comunicar nuestras necesidades. Hay que aprender a comunicar nuestras necesidades. ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Qué son áreas que tu esposo o tu esposa no están saciando? Porque si hay algo en tu vida que no se está saciando, tarde o temprano va a haber una explosión y eso va a conllevar a un conflicto y hay una pelea y resentimiento y todo este ciclo. Entonces, comunicación antes que esto estalle siempre es primordial, ¿ya? Yo prefiero personalmente lidiar con un problema al principio, antes de que explote, a tener que tratar de curarlo después.
Entonces, me acuerdo el otro día estaba manejando y creo que mi hija tenía los audífonos fuertes y estaba cantando. Le dijimos, ya no cantes fuerte, ya baja el volumen. Y algo pasó que empezamos una conversación. Y en esa conversación, no me acuerdo todos los detalles, le empecé a decir, no, es que yo escucho lo que estás pensando. Y me empieza a mirar, sí. Y le decía, antes que me dijera algo, sí, escucho lo que estás diciendo ahora. Y creo que estaba pasando por un momento de conflicto, entonces, y no me gusta lo que estás diciendo. Y cuidado con lo que... Y se puso pálida, no voy a decir qué nombre es porque no voy a hacer eso. Pero se puso pálida, se empezó a preocupar y ahí yo le daba. Tal vez has hecho todo eso con tu hijo o tu hija en el pasado y se empiezan a asustar. Pero después le dije, no puedo y dejé la broma. Pero de la misma manera que nosotros no podemos leer la mente de nuestras hijas o de nuestros hijos, nuestros cónyuges no pueden leer nuestras mentes. Si te fue mal en el trabajo y llegas pateando el perro y sale volando por el otro lado, ya hay un indicio que tal vez no te fue muy bien en el trabajo. Pero más allá de eso, saber las necesidades que uno tiene, es importantísimo poder comunicarles. ¿Ya? Un gran peligro en el matrimonio ocurre cuando uno no siente que puede comunicarse con su pareja sin que aquella persona se enoje, y esto va a escalarse a mayores problemas. Porque si hay necesidades, hay que suplirlas. ¿Ya? El segundo área de comunicación que se tiene que implementar dentro del matrimonio son comunicando los posibles peligros que pueden haber, ¿ya? ¿Y qué peligro estoy hablando? ¿Ya? No estoy hablando del peligro de que le cuenten por si acaso esté preparado para la cuenta de la tarjeta de crédito de fin de mes porque te advierto, ya no ese tipo de peligro. Sino el peligro que estoy hablando acá son de personas quienes podrían producir daño a tu matrimonio. Personas que podrían producir daño a tu matrimonio. Y estos son las personas, ¿ya? Puede ser en el trabajo, en el lugar de estudio, en el vecindario, en el lugar donde hacen ejercicio, puede ser incluso hasta en la iglesia, puede ser dentro de la familia, puede ser en donde sea. Pero si tú estás percibiendo que alguien podría tener intenciones no limpias, es importantísimo comunicar eso con tu cónyuge. Si hay una mujer en el trabajo que se está propasando contigo, se está tratando de hacerse la linda, se está tratando de tirar indirectas aquí y allá, debe ser el primero en empezar a comunicar eso con tu esposa. Si tú como mujer estás viendo que un hombre se está acercando a ti, te está dando regalos, te está llamando la atención, y tú entiendes esa inclinación, lo primero que tienes que contar es a tu esposo. ¿Ya? Y no para que venga a cachetearlo y mandarle a la punta del cerro, a ser todo hombre y marcar su territorio, sino la razón por la cual se hace esto es por múltiples razones. La primera razón por la cual yo recomiendo advertir a tu pareja, que es tu mejor amigo o tu mejor amiga, acerca de algo que está pasando, es para que, número uno, tu pareja sepa que tú eres una persona que no le está engañando. Va a crear un mayor nivel de credibilidad. ¿Por qué? El momento que tú empiezas a mentir a tu pareja y se pierde tu credibilidad acá, donde tú dices que va a estar en un lado y no estás, o te ven en otro lado con otra persona, o lo que sea, ahí se pierde tu credibilidad y ahí empiezan problemas grandes en el matrimonio. Tanto para la persona que desconfía como la persona que no está siendo completamente transparente. Entonces, esto crea una barrera realmente donde el resto queda fuera y la pareja queda íntimamente cercana, donde se cuentan esas cosas. Pero además de ayudar este nivel de transparencia, también a uno le ayuda a saber que esto ya salió a la luz, esto está claro afuera, se empiezan a levantar las barreras. ¿Por qué? Porque ya hay una modalidad de cautela, hay una modalidad de precaución. Y acá siempre se debe pensar las cosas a largo plazo.
Porque hay gente que está dispuesto a tener minutos de placer, momentos de salida con una persona y pasarla bien, pero el resto de meses, y a mí me ha tocado ver eso en diferentes situaciones con diferentes individuos y personas, que por meses después el daño es tan grande, donde realmente esos minutos, esos segundos, esas instancias, esas salidas, nunca, jamás valieron la pena. Nunca. Entonces, la honestidad va a producir una mayor confianza. Pero podrías decir, es que mi esposo o mi esposa es bastante celosa y van hasta allá. Bueno, puede que sea una persona con baja autoestima y produzca celosía y hay que trabajar en eso como matrimonio. Pero tal vez las razones por qué es celoso o celosa es porque han habido ocasiones que han empujado a aquellos tipos de sentimientos. Entonces, transparencia de peligros siempre es bueno. Finalmente, me estaba adelantando. Hemos tocado el tema de invertir tiempo. Hemos tocado el segundo tema. Estoy pasando por momentos difíciles, ¿ya? Perdonar, ¿ya? Entonces, invertir, perdonar, comunicar y finalmente el cuarto punto, y esto es bueno para que tomen apuntes, ¿ya? Es el tema de restricciones. Hay pestes que nosotros queremos evitar a toda costa. Si yo vivo en una casa de madera y veo una termita entrar, yo me voy a empezar a preocupar porque sé que una termita no va a hacer daño, pero yo sé lo que puede producir esa termita y una colonia de termitas en una casa me lo puede derribar. De la misma manera, si empiezo a ver hormigas en la cocina, ¿ya? Especialmente allá en Iquique, donde había mucha gente que vivía en pisos, en múltiples pisos, en piso 10, 20, 30, lo que sea, tú empiezas a ver hormigas en el edificio y ya sabes, ya no hay manera de erradicarlo porque puedes lidiarlo en tu pequeño apartamento, pero no puedes lidiar con el resto. Hay pestes como avispas, o baratas, o garrapatas, que cuando tú empiezas a ver, empiezas a tratar de limpiarlo antes que empiezan a propagarse. De la misma manera, restricciones. No hay que lidiar con problemas de inmoralidad cuando ya todo está saturado. El momento de lidiar con inmoralidad es ahora y ahora mismo, antes que esto empiece a escalar. Y hay que cambiar a patrones y maneras de comportamiento para jamás cruzar áreas que van a ser peligrosas. Entonces, en el matrimonio debes tener áreas donde tú jamás vas a cruzar. Puedes tener restricciones, como no estar solo con el sexo opuesto. Puedes tener el tema de no acercarse con personas que tengan mala reputación de ser promiscuo, mujeriego, hombriego, no sé cómo el opuesto de mujeriego para la mujer. Que jamás te vas a propasar físicamente con alguien, no vas a dar un abrazo prolongado, ¿ya? De no permitir una interacción telefónica inapropiada. Me acuerdo años atrás, cuando estaba trabajando en la iglesia de Iquique, hubo un incidente de una persona que estaba empezando a asistir a la iglesia y tenía problemas, ¿ya? Nadie de la iglesia de Hospicio sabe quién es y la mayoría de Iquique jamás sabría quién era en Iquique porque estuvo muy poco tiempo. Pero esta persona empezó a tener una necesidad emocional de desahogarse y hablar las cosas. Y me acuerdo una noche, tal vez eran las 11, 12, 1 de la noche tal vez, me llegó un mensaje de texto de esta persona contando todos sus sentimientos emocionales y problemas aquí y allá. Pero era, en mi opinión, algo inapropiado. Esta era una mujer soltera, mayor que yo, pero igual una mujer soltera. Y mi primera reacción a todo esto fue, ya, Carla, quiero que veas esto. Este es el primer mensaje que recibí de esta persona. No ha pasado nada más que eso. Quiero que tú sepas. No le contesté el email, no le contesté nada. Y poco a poco se desapareció aquella persona, se desapareció aquella situación. Pero en ocasiones como eso, si alguien se empieza a tratar de pasar contigo, hay que tener barreras, hay que tener paredes. Tanto el hombre como la mujer somos seres humanos
Los seres humanos tienen una tendencia emocional y en ese sentimiento emocional muchas veces se pierde la lógica. Entonces, cuando no hay barreras de decir, acá tengo una barrera que no voy a pasar, muchas veces alguien puede perderse en ese proceso. Entonces, hay muy pocas cosas que mi esposa no sabe acerca de mí. Sabe, la mayoría de todas las cosas que me han pasado, de todas las cosas que me acuerdo, le he contado, con algunas excepciones de cosas que me han contado gente en consejería, en confidencialidad, donde yo reservo esa información, tanto por el tema de la confidencialidad de aquella persona, como porque no quiero dañar mi esposa con información que es innecesaria saber. Pero además de esas cosas, mi esposa y yo tenemos una relación tal donde ella tiene acceso a todas mis cuentas de correo, tiene acceso a WhatsApp, compartimos el mismo WhatsApp, compartimos el mismo Facebook, compartimos otras cosas. ¿Por qué? Porque son restricciones. Restricciones para nosotros, para no hacer cosas indebidas, y restricciones para que el resto no venga a interponerse pensando que pueden tener un acceso secreto con nosotros. Cuentas bancarias, todo transparente. ¿Por qué? El que nada hace, nada teme. Y yo sé que son conceptos que en estos momentos pueden ser chocantes para ti, pero hay una libertad y un gozo de vivir tranquilo, de saber, no he hecho nada, estoy feliz y ahora no tengo que tratar de justificar cada acción. Entonces, este punto de restricciones regresa a Proverbios 27:12. Proverbios 27:12 dice así: el avisado ve el mal y se esconde. Tú ves problemas venir y tomas refugio, tomas defensa, tomas protección. Mas los simples, ¿ya? La gente necia, la gente que realmente no es cautelosa, la gente que no es sabia, pasan y llevan el daño. José, cuando llegó a la tentación, huyó. Pablo le enseña a Timoteo, huye de las pasiones, restríngete, ¿ya? Entonces, las restricciones vienen con respecto a ciertos individuos en tu vida que pueden venir a hacer daño a tu matrimonio, pero también son restricciones a cosas que pueden estar contaminando nuestra mente. Ten cuidado de las cosas que tú ves en la televisión. Ten cuidado de las películas que ves, ten cuidado de las páginas de internet, ten cuidado del YouTube, ten cuidado del Facebook, ten cuidado de las telenovelas, ten cuidado del estilo de música, ¿ya? No estoy diciendo que debemos vivir como ermitaños en una montaña sin tecnología, pero piensa cada vez que tú ves algo, te está o construyendo o te está degenerando, te está haciendo más fuerte en tu fe, te está haciendo más fuerte en tu matrimonio, o lo que ha llevado es a una corrupción mental. En Efesios capítulo 5, versículo 3, hablando acerca de este tema, dice así: pero fornicación, ya fornicación es la palabra que se ocupa en la Biblia, la Reina Valera 1960, para hablar de pecados de índole sexual inmoral. Y eso significa cualquier cosa fuera del matrimonio de tu esposo y tu esposa que no agrade al Señor. Ya, entonces ahí cae el tema de la homosexualidad, ahí cae el tema de el tema del adulterio, de engañar a otras personas, a tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Todas esas cosas están fuera del plan de Dios. Y Dios lo diseñó de tal forma para que nosotros pudiéramos disfrutar el matrimonio al nivel máximo, ¿ya? Entonces, dice, pero fornicación, ya en Efesios 5:3, y toda inmundicia o avaricia, ni aun sé qué cosa, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Hay conversaciones que son mejores no escuchar. Hay películas que son mejores evitar. Hay música que es mejor no escuchar. Hay estilos de música que conllevan 100% al índole sexual, ¿ya? A mí me han hecho la pregunta en el pasado: pastor, ¿usted está en contra de lo que sería el reggaetón cristiano? Y dentro de todas las cosas que podría yo tener un pensamiento acerca de música, este tema sería aún más sensible porque cada cosa que tiene relación con reggaetón es sexual. Entonces, ¿cómo podemos tomar algo que tiene una connotación sexual, con un ritmo que es bastante sensual, y añadirle palabras de Jesús y pensar que todo va a ser color de rosa? No, no se puede hacer. No se puede juntar las cosas del mundo con las cosas que son de Dios. Entonces, ahí es donde yo vuelvo, ¿ya? No quiero estar empujando mis ideologías, mis pensamientos o mis estándares sobre otras personas, sino esas cosas florecen
Mientras uno más se acerca con Dios, Dios lo hace brotar dentro de uno. Entonces, esa es nuestra filosofía y nuestra estructura en el ministerio. Pero a lo que yo quiero referirme acá es, ten cuidado de las cosas que te están alimentando. Porque esas cosas van a florecer. Lo que tú pones adentro en tu mente, lo que tú pones dentro de tu corazón, va a ser las cosas que tú luego vas a estar viviendo en ti mismo. Entonces, conclusión, al terminar todo esto, si quieres un matrimonio donde tu esposa y tu esposo sean fieles, invierte tiempo en ello. Tienes que aprender a llegar a un punto donde puedes perdonarte de los fracasos previos. Tienes que aprender a comunicar tus necesidades. Y finalmente debes tener restricciones para no ir a áreas que te van a hacer daño. Finalmente, me gustaría terminar con otra ilustración. En el año 1989, un individuo hizo una llamada telefónica a la embajada de Estados Unidos que estaba en Santiago y le dijo que las uvas que se habían hecho o se estaban exportando en tal lugar se habían estudiado y se habían encontrado 2 uvas con cianuro. Esa simple llamada conllevó a que toda fruta que fue vendida de Chile a por lo menos a Estados Unidos en el tema de la uva y muchos otros productos empezó a mancharse en reputación, en uso, y Chile sufrió mucho en el ámbito laboral porque las producciones bajaron, porque acá yo voy al supermercado y veo productos chilenos, ya veo las uvas, los arándanos y otras frutas más. Ahora, una simple acusación, un temor de posible daño conllevó a una nación entera, y ahí yo encuentro que esto estaba mal, obviamente, porque si le pones cianuro dentro de una uva, la uva se va a deshacer, ¿ya? Pero irrelevante, toda una producción se cortó porque un país se cerró en protección. Eso siendo malo, yo lo llevaría a la parte buena del matrimonio. Una insinuación, una inclinación, un potencial peligro con alguien o algo dentro de tu matrimonio. Vuelve atrás, enciérrate con tu pareja y restáuralo, arréglalo y progresa. Para terminar, Hebreos 13:4. Honrosos sean en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Que esa sea una lección para nosotros de poder dedicar nuestras vidas a esta relación importante y hermosa que Dios ha creado, el cual es el matrimonio. Que el Señor les bendiga, tengan un bonito domingo.